Aleluya, gloria a Cristo. Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio de Lucas. Y en el día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo número 16. Es una continuación del 15 en el sentido de que en el 15, en la semana pasada pudimos ver algunas parábolas, y hoy el Señor Jesús va a continuar en el capítulo 16 contándonos unas parábolas y terminando con la historia de Lázaro. Como ven aquí vamos a estar tocando estos mensajes. Primero es la parábola del mayordomo injusto, que es el que están viendo arriba a la izquierda, donde hay una persona que está con amores divididos, adicto al dinero, amando al dinero, mejor dicho, y cómo le hace una trampa o un mal negocio a su señor. Luego vamos a ver la parte bien cortita pero bien interesante sobre las enseñanzas que llevan al pecado. Y aquí tenemos la imagen de un fariseo hablándole a una pareja, donde claramente vemos que hay un problema, una situación, y vamos a hablar del tema del matrimonio y del divorcio un poco en este libro, en este capítulo, mejor dicho. Y por último, vamos a hablar de la historia de Lázaro y el hombre rico. Es lo que tienen aquí. La idea de que Jesús nos cuenta de esta historia donde hay un hombre rico y un hombre pobre, ambos mueren, y qué sucede cuando ambos mueren. Tremendas historias para nosotros en este día, mucha enseñanza y mucha aplicación para nuestros días. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes, así como lo fue para mí mientras estuve estudiando este tema. Pero antes de comenzar, vamos siempre a orar, ¿verdad? Como siempre hacemos, vamos a orar para que sea Dios soberano, todopoderoso, que nos dirija en el día de hoy, para poder entender esto correctamente, no de acuerdo a nuestra voluntad, sino de lo que Dios quiere enseñarnos en este día. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, bendito Dios Todopoderoso, venimos delante de ti en este día, Señor, para que seas tú el que nos enseñe tu palabra. Tú la escribiste por medio de la inspiración del Espíritu Santo en los profetas y en los apóstoles. Y ahora, Señor, te pedimos por ese mismo Espíritu, que venga el Espíritu Santo a nuestras vidas, Padre, y nos enseñe el significado de tu palabra, que podamos entenderla, comprenderla. Señor, quita de nosotros cualquier cosa que pueda haber que nos quite la interpretación correcta, que nos dañe la enseñanza, y que podamos nosotros tener un corazón humilde para aprender, para corregir nuestros errores y para crecer en espíritu y en verdad. Y te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ver cómo comenzamos el día de hoy. Y es con la parábola del mayordomo injusto. Y dice así, versículo 1. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré para que cuando me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles de aceite, son como 3.700 litros. El mayordomo le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas o unos 37.000 litros de trigo. El mayordomo le dijo: toma tu factura y escribe 80. No he terminado, pero vamos a hablar de esta parte. Quiero comenzar. Yo creo que es importante decir, hablar claro. Esta parábola es uno de los pasajes más difíciles de entender o más fáciles de malinterpretar del libro de Lucas. Personalmente, las primeras veces que lo leí, no estoy hablando de hoy, sino en mi pasado, me dio mucho trabajo entender ciertos detalles que vamos a estar hablando en el día de hoy. Mientras, según fui aprendiendo y fui creciendo en conocimiento, etcétera, y fui estudiando la parábola,
leyendo comentaristas y ¿verdad? Que realmente pensaba la iglesia de esta parábola en la historia, te da un poco más de entendimiento qué realmente pasó aquí, en qué se está enfocando el Señor Jesucristo. So, vamos a ir poco a poco explicando, tratando de hacer lo mejor que yo pueda para que esto haga sentido para nosotros hoy en día. Y nos vamos a enfocar prácticamente en lo que tiene relevancia para nosotros, ¿ok? So, lo que vemos es que hay dos personajes principales. Está el señor o el dueño de la hacienda o el hombre rico, que tiene un negocio, como si fuera un rancho, vamos a ponerlo así. Y tiene este mayordomo, que es la persona que les administra todos los bienes. Y lo que estamos viendo, según dice, por ejemplo, como dice el título, es un mayordomo injusto, un mayordomo malo, un mayordomo que no hace las cosas bien, que no hace las cosas bien para su señor, ¿verdad? Para su jefe, vamos a ponerlo así, o su patrón, sino que hace las cosas bien para sí mismo. Y una de las cosas que vamos a ver, según ya empezamos a leer, es que el mayordomo sí quiere hacer su trabajo, pero al mismo tiempo busca sacar provecho de esa situación para sí mismo. Y comienza diciendo que algo ha sucedido, hay una mala administración y esa persona ha sido despedida de su trabajo. Por eso dice, no puede ser más mayordomo. Eso quiere decir que este mayordomo no ha sido un buen administrador de los bienes de este señor. ¿Ok? Entonces la historia nos confirma que esto es cierto de la manera que este mayordomo reacciona a lo que está sucediendo. Esta persona dice, he hecho mal delante de mi señor, ahora voy a perder mi trabajo, no voy a poder ser más mayordomo, ya estoy viejo, ya estoy anciano, ya estoy entrado en edad, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a trabajar? Está pensando en quién, en él, no está pensando en el mal que le hizo a su jefe, no está pensando en el daño que le cometió, nada por el estilo, simplemente es un amor propio. Ahora bien, la forma que él decide ayudarse a sí mismo es buscando quiénes son los que le deben dinero a su jefe, a su patrón, al señor, y les hace una oferta para que ellos, ¿verdad?, paguen menos, firmen como que pagaron, les cancela sus deudas, pero al mismo tiempo esto no está aprobado por su patrón, por el señor, y en otras palabras podemos decir que le está robando al señor. ¿Y para qué hace esto? Mira, fulano de tal, ven, tú le debes 100 litros a mi señor, escribe aquí que son 50, págame los 50, te ahorras 50 tú porque dejas de pagar 50, y ahora yo, ¿qué pasa? Yo quedo en buen favor con esta persona. Él lo que está haciendo es buscando engraciarse con estas otras personas que no son su patrón, que no es su señor, para que cuando él sea despedido, él pueda conseguir ayuda de estas otras personas. Y vamos a ver que es un tipo de comportamiento astuto o sagaz, pero no correcto. Y esa oración que le acabo de decir es clave en entender esta parábola. Okay, vamos a ver qué pasa en los próximos versículos para poder entenderlo un poquito mejor. Dice versículo 8, el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con los semejantes que los hijos de luz. Quiero parar aquí. ¿Qué nos está diciendo esta parábola? Número uno, el Señor elogió, no está hablando del Señor Jesucristo. Es una S minúscula, es kurios en griego, que significa Señor, pero está hablando de su Señor, el Señor del mayordomo. No está hablando de que Jesucristo lo elogió de esta forma. Nos está enseñando que este Señor no es muy recto que digamos. Él también tiene lo suyo, tiene sus problemas, y se da cuenta que su mayordomo actuó con sagacidad. Y esa palabra me llamó la atención. Tuve que investigar cuál es el elogio que se le está dando aquí a esta persona. Porque por lo que yo vi anteriormente, yo diría que esta persona hizo algo malo, le robó a su señor para él sacar provecho.
Pero aquí está diciendo que él actuó con sagacidad. Ahora, sagaz, según lo busqué, significa astuto, prudente o capaz de prever o prevenir situaciones. Y eso es exactamente lo que hizo esta persona. Tiene un problema y busca los medios necesarios alrededor suyo para solucionar el problema. Que lo que hizo es incorrecto, absolutamente. Que no está de acuerdo con Dios, absolutamente. Aquí el punto es que utiliza los recursos disponibles en su mano para solucionar unos problemas futuros, ¿no? Podemos decir que el Señor Jesús no aprueba la deshonestidad de esta persona, sino que simplemente está destacando que esta persona fue sagaz en cómo utilizó los recursos que tenía a su mano como un ejemplo de previsión, de prevenir y ver cómo voy a solucionar ciertas cosas y ciertas medidas en mi futuro. ¿Sí? Espero que haga un poquito de sentido o vaya haciendo sentido. Entonces fíjense que dice que nos compara a los hijos de este siglo, que son las personas que no son creyentes, que son las personas, ¿verdad?, pecadoras, vamos a llamarlas así, o no creyentes, y los hijos de luz, que son los creyentes. Y lo que el enfoque es, esta persona que es malvada, esta persona que es hijo del mundo, hijo de este siglo, no creyente en Dios, sabe utilizar los recursos a su alrededor. Sin embargo, los hijos de luz, que somos los creyentes, muchas veces no aprovechamos y no utilizamos lo que tenemos en nuestra mano, los recursos que tenemos alrededor, para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Ok? Ya estamos viendo un poco por dónde va esto. Y tenemos que recordar, y después lo vamos a atar todo completo, que Jesucristo le está hablando no solamente a los fariseos, sino a los discípulos. Y hay una comparación entre los que aman el dinero y los que aman a Dios. ¿Ok? Entonces, versículo 9 dice, pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. Este versículo es uno de los más mal interpretados que existe en la Biblia, porque es un poquito confuso, quizás les falta un poco de contexto de la época, etc. Pero volvemos a reenfatizar que Jesús no está diciendo que nosotros tenemos que hacer riquezas injustas o sacar provecho malo como lo hizo este mayordomo. Ese no es el punto. Jesús está igualando el dinero, ¿verdad?, una generalización del dinero, con algo malo, con algo terrenal, con algo corruptible. ¿Ok? Eso es como dijera, por medio del dinero, y quitar del medio riquezas injustas, porque él está usando la idea de que el mayordomo usó riquezas injustas para su beneficio, para el beneficio de su causa, y nosotros de igual manera debemos utilizar los recursos que tenemos, el dinero que tengamos, no injustos, sino ganados correctamente por nuestro trabajo, pues, sin robar, sin mentir. ¿Para qué? Para que cuando les falten, ¿verdad?, cuando tengamos necesidad o muramos, nos reciban en las moradas eternas. ¿Okay? Podemos resumirlo en que Jesucristo quiere que utilicemos nuestros recursos, que Jesucristo quiere que utilicemos nuestro dinero o aquellas cosas que tengamos a la mano, no necesariamente dinero, para la expansión del reino de los cielos, para que prediquemos el evangelio, para que llevemos la palabra de Dios a las personas que no tienen la palabra de Dios. ¿Y qué sucede al final de esta oración? Dice, para que cuando les falten, o sea que cuando ellos tengan necesidad o mueran, los reciban en las moradas eternas. Está queriendo decir Jesús que por mis obras de dar dinero para la expansión del reino, yo voy a ganarme el cielo. Absolutamente no. Lo que está queriendo decir Jesús es que cuando nosotros utilizamos los recursos que Él nos da, como nuestro dinero, nuestro sueldo, nuestro salario, el regalo que recibamos, etc.,
para el Evangelio, para proclamar el Evangelio, para hablar de Jesucristo a otras personas, nos está diciendo que cuando nosotros nos muramos y lleguemos al cielo, vamos a tener un gran comité de bienvenida. Un gran comité de bienvenida formado por aquellas personas que, por medio de lo que nosotros hicimos, recibieron la invitación del Evangelio y gracias a eso están en el cielo. En otras palabras, vamos a tener una nube de testigos que van a testificar acerca de nuestras obras para nuestro Señor Jesucristo, no para salvación, sino para gratitud, para decir lo que nosotros hicimos en gratitud a lo que Él hizo por nosotros. Ahora bien, también si yo utilizo mi dinero y mis recursos para traer gente al Evangelio, el día que yo tenga necesidad, también voy a tener personas que me van a ayudar, porque nosotros estamos llamados a amarnos los unos a los otros. ¿Quién mejor para ayudarme en mi momento de necesidad que un hermano o una hermana en Cristo? ¿Okay? Tenemos que ver esto correctamente, no podemos verlo a simple vista. Porque lo que Jesucristo está enseñando aquí es que nosotros debemos tomar de los recursos que Él nos dio, que son temporales, que son terrenales y que son corruptibles, no para almacenar recursos, no para crecer nuestras riquezas, que al fin y al cabo no las podemos llevar al cielo, sino para ponerlas en uso correcto, en uso práctico, en uso bueno, para que el reino de los cielos sea engrandecido, para que su nombre sea exaltado y para que nosotros podamos amar a otros al llevarle el Evangelio. Y cómo eso también nos beneficia a nosotros en cierta forma. Pero es un beneficio bueno, no malo como el del mayordomo injusto. ¿Okay? Versículo 10 dice: el que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Voy a parar aquí. Aquí el Señor Jesús nos está enfatizando lo que ya hemos hablado. Dice que nuestra fidelidad se debe ver de igual forma con lo que es poco y con lo que es mucho. ¿Qué es lo que es poco? En este caso es lo que es corruptible, terrenal, ¿verdad? Y qué es lo mucho, lo que vamos a recibir cuando lleguemos al cielo, a donde nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros pasemos por juicio, no el juicio del trono blanco, sino el juicio de Cristo, el tribunal de Cristo, donde cada uno de nosotros, los santos, los hijos de Dios, vamos a pasar por él y recibiremos recompensa por nuestras obras. Esa es lo mucho. Lo poco es lo que tenemos aquí. ¿Por qué es lo poco? Pues número uno, es temporal, es corruptible, es perecedero. Es poco porque realmente Dios no nos los da para que lo acumulemos, sino nos los da para que lo pongamos en uso y en práctica. ¿Okay? También lo podemos ver como la idea de que si Jesús me da como parte de mi vida, mi ministerio personal, X cosa, y yo soy fiel a Él con ese poquito de dinero o ese poquito de recursos o ese pequeño ministerio, de igual forma, si Él me diera un ministerio grande o muchos recursos o mucho dinero, yo sería igual de fiel a Él. ¿Por qué? Porque mi fidelidad no se trata en la cantidad de lo que yo maneje, sino se trata en ¿qué? En que yo tenga un corazón alineado a Dios. Que yo tenga un corazón lleno del amor de Dios, lleno del Espíritu Santo. Con un amor hacia Él para amarle y agradarle. No importa si tengo $1 o 1.000.000, lo voy a utilizar correctamente. No como el mayordomo injusto, sino utilizarlo correctamente para la gloria de Dios. Entonces después dice que si no han sido fieles con el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y después habla de lo ajeno. Tenemos una tendencia mayor, por ejemplo, si yo estoy en un trabajo donde yo manejo inversiones, yo tengo una regla, un reglamento, tengo unos jefes que me están monitoreando, etc. Y yo tiendo a ser más estricto y correcto con esos fondos porque no son míos, porque estoy en mi trabajo, porque tengo unas reglas que cumplir, que con los míos propios, porque yo me mando yo.
Entonces la idea aquí es que yo debería ser fiel a los recursos, con los recursos que no son míos, que son ajenos a mí, igual que con los recursos míos. ¿Cuáles son aquellos recursos que son ajenos a mí? Los terrenales. Los recursos terrenales. En este caso, aquello que es corruptible, que es perecedero y que es terrenal, que no son míos porque últimamente yo no me los llevo, no son míos, no son eternos. Y estoy llamado a serle fiel a aquellos recursos que no son míos. ¿Por qué no son míos? Porque son de Dios. Todo lo que yo tengo le pertenece a Dios. Todos mis recursos los tengo por gracia divina y son para el uso de Dios. Claro, de esos recursos Dios me provee para que yo cuide de mí, de mi familia, que yo compre alimentos, casa, etc. Pero al mismo tiempo me da de más, no para que yo me los gaste en vacaciones o en lujos o en oro o en joyas, sino para que yo expanda el reino de los cielos de mil maneras diferentes. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos comprar tratados y repartirlos, podemos comprar Biblias y repartirlas, podemos ayudar al hambriento y mientras ayudamos al hambriento le compartimos a Jesús y hablamos de Jesús al hambriento, etc. Hay muchísimas formas de tú poner los recursos en uso, en práctica, para llevar a cabo el Evangelio, para llevar a cabo la propagación del Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación para cada uno de nosotros. ¿Okay? Entonces el versículo 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y después nos dice Jesús, los fariseos que eran, perdón, dice Lucas, los fariseos que eran amantes del dinero oían todas estas cosas y se burlaban de él, de Jesús. So, ya estamos viendo que toda esta enseñanza es para nosotros, pero hay un ataque directo, ¿verdad? Una confrontación directa en contra de los fariseos porque ellos eran amantes del dinero. Y Jesucristo está diciendo, ustedes son como ese mayordomo injusto. Se les dio recursos, se les dio bienes, se les dio posiciones, se les dio la palabra, se les dio aquello que es ajeno a ustedes para que lo pusieran a buenas obras en marcha para el beneficio del pueblo, para la gloria de Dios. Pero ustedes, fariseos, que se supone que modelen a Dios, viven con apariencia de santidad para sí mismos. De la misma forma que este mayordomo injusto vivía con una apariencia de hacer bien su trabajo y ser un buen siervo del Señor, pero vivía para sí mismo. Y lo demostró, ¿cómo? En la prueba. Lo demostró en la prueba. La prueba revela lo que hay en mi interior. Si no hubiese habido la prueba, si no hubiese habido una acusación, el Señor no se hubiese dado cuenta que este mayordomo no era un buen mayordomo. Pero la prueba sacó a la luz la verdad. Porque no solamente hubo una acusación, sino que él siguió haciendo lo incorrecto, siguió haciendo lo malo porque se quería ayudar a él mismo, amarse a él mismo. Nosotros tenemos que entender que hay muchas personas, lamentablemente, en el mundo que se llaman cristianos, que quieren seguir a Cristo, etcétera, etcétera. Pero cuando llega la prueba, llega el momento difícil, el corazón sale a relucir y sale a relucir lo que realmente esa persona es. Por eso aquí Jesucristo dice, tú no puedes amar a Dios y al mundo, porque en este caso, en este ejemplo en específico, estos fariseos eran amantes del dinero. Y Jesucristo le está diciendo, tú no puedes amar a Dios y al dinero al mismo tiempo. Tú, fariseo, amas al dinero, por lo tanto aborreces a Dios. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Cada uno de nosotros, antes de venir a Jesús, amábamos ciertas cosas. Puede ser que amamos al dinero, puede ser que amábamos o idolatrábamos a una familiar, una esposa, un esposo, un hijo, unos hijos, al deporte, al alcohol, al sexo, bueno, en fin. Cada persona tiene su amor pecaminoso antes de venir a Jesús. Y cuando venimos a Jesús, nosotros tenemos que arrepentirnos de ese amor pecaminoso, poner nuestra fe en el Señor Jesucristo para el perdón de pecados y vida eterna,
y amar a Jesús. Ahora mi amor no va a ser hacia el pecado, o hacia el dinero, o hacia el deporte, o hacia las drogas, o hacia el alcohol, o a lo que sea que amamos. Y ahora yo voy a dirigir ese amor hacia Dios. Y eso va a impactar mi vida, porque ahora, como yo amo a Dios, voy a empezar a vivir de una forma diferente. Voy a empezar a hablar de una forma diferente. Voy a empezar a manejar mis recursos de una forma diferente. Ya sea que tenga $1 o tenga 1.000.000, lo voy a manejar diferente, ¿no? Y esto es lo que el Señor nos está enseñando en el día de hoy, a través de esta parábola, donde usa de ejemplo a los fariseos, ¿no? Obviamente. Y tenemos que recordar claramente que esta no es la única enseñanza que Jesucristo dice del amor al dinero y a Dios. Por ejemplo, en Mateo 6:24 también Jesucristo habla de este tema. El dinero en sí no es pecado, pero el amor al dinero sí lo es. Y no podemos tener un corazón dividido. Recuerden la parábola del sembrador, donde hay semillas que crecen y nacen, pero entonces llega un momento donde esas semillas que crecieron, que inclusive parecía que daban fruto, mueren. Y mueren porque la prueba, la dificultad, reveló que no eran buenas semillas, que no eran de Dios de verdad. Y no generaron buen fruto, y murieron y perecieron. Esto es lo que está hablando esta parábola. No podemos malinterpretar esta parábola. Versículo 15 dice, y con esto terminamos esta parábola. Y Jesús les dijo, ustedes son los que se justifican ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones. Porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Los fariseos, y muchos de nosotros lamentablemente en nuestra vida lo hemos hecho también, nos encanta justificarnos delante del mundo, ¿no? En el caso de los fariseos, Jesús los llama sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera tienen una apariencia de religiosidad, una apariencia de santidad, se visten increíblemente, no tocan nada, no hacen nada malo, y oran para que la gente los escuche y los vea, etcétera, ¿no? Sabemos lo que estamos hablando. Es una apariencia de santidad, pero por dentro de su corazón están podridos. ¿Por qué están podridos? Porque ¿a quién aman? ¿Aman a Dios? Absolutamente no. Aman el dinero, según explicó en el versículo 14 el Señor Jesús. Entonces, como aman el dinero, no son salvos, no son hijos de Dios, aunque ellos se creen hijos de Dios por ser hijos de Abraham, y eso viene luego. Sino que estas personas tienen una apariencia de santidad, pero en su corazón hay maldad, en su corazón hay podredumbre, en su corazón hay amor, no hacia Dios, sino a otra cosa o a sí mismos. Y cuando surge el problema, o cuando nadie los ve, o cuando están ocultos, ocurre lo que debe ocurrir, que es que esa maldad sale a relucir. Por eso es que Dios dice, ustedes se justifican delante de los hombres, ustedes se declaran justos delante de los hombres son engañados y piensan que ustedes son justos porque ven las apariencias. Yo no tengo la capacidad de ver el corazón de mi amigo, de mi amigo, de mi esposo, de mi hija. Yo tengo la capacidad de ver lo que demuestran con sus palabras, con sus acciones, con su vida, cómo manejan los recursos, cómo manejan el dinero, cómo manejan el tiempo. Y yo puedo, basado en esos detalles, llegar a una conclusión. Parece cristiano, parece no cristiano, parece que tiene mucho que aprender o mucho que crecer o lo que sea, ¿no? Pero la realidad es que solo Dios conoce el corazón. Y como solo Dios conoce el corazón, nosotros podemos llegar hasta un límite. Pero yo no puedo garantizar la salvación de nadie y tampoco puedo garantizar la condenación de nadie porque yo no soy Dios para ver el corazón de la persona. Yo solamente puedo decir qué dice Dios, qué dice la Biblia y cómo eso debe verse en la persona. Hasta ahí llego. Y alguien que sobrepase ese límite, yo tendría mucho cuidado con esa persona porque ninguna persona, por más título que tenga, pastor,
diácono, apóstol, sacerdote, padre, como tú lo quieres llamar, tiene la capacidad, ninguna de esas personas tiene la capacidad de ver el corazón. Podemos ver las acciones, las palabras, el uso del tiempo, el uso del dinero, el uso de recursos y llegar a una limitada conclusión. Eso sí es cierto. ¿Basado en qué? En las promesas de Dios. Pero Dios conoce el corazón. Dios conoce lo que realmente hay en cada uno de nosotros. Y a veces Dios nos permite ver qué hay en nuestro corazón o en el corazón de otras personas por medio de las pruebas. ¿Qué pudimos ver del mayordomo? Que es injusto, que es malvado, que es egoísta, que no es una persona que ama a Dios, sino que ama el dinero y se ama a sí mismo. ¿Yo puedo ver su corazón? No. Pero puedo ver una serie de acciones que provienen de su corazón que me indican eso. Aún así, yo tendría mucho cuidado de decir, esta persona va para el infierno. Yo podría decir, persona de tal, fulano de tal, esto me demuestra que estás en contra de Dios. Dios te llama al arrepentimiento, Dios te llama a la fe, Dios te llama al amor, no a este tipo de vida. Si tú continúas viviendo de esta forma, muy probablemente vas a ir al infierno porque no vas a tener a Jesucristo en tu corazón. Jesucristo no va a haber pagado por tus pecados en la cruz del Calvario. No vas a ser declarado justo delante de Dios. Vas a tenerte que parar delante de Él en el tribunal blanco, donde los libros se van a abrir con todas tus acciones, y como son obras malvadas, el justo pago para tus obras es el infierno. Hasta ahí yo puedo llegar. Y mi deseo va a ser que esa persona se arrepienta. Mi deseo va a ser que esa persona venga a la fe en Jesús. ¿Para qué? Para que sea salvo y perdonado sus pecados y sea familiar, porque en ese momento nos convertimos en una sola familia en Cristo Jesús. Entonces dice, versículo 16, la ley y los profetas del reino de Dios, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan para entrar en él. Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley deje de cumplirse. Y me gusta cómo Jesús termina esta parábola, después de haber dicho todo esto. Dice, ustedes fariseos y lo que están viviendo y proclamando tuvo su final en Juan el Bautista. Hasta Juan el Bautista, toda esa ceremonia, todas esas cosas que están haciendo, ¿verdad? Era vigente. De Juan el Bautista en adelante, eso no es necesario. ¿Por qué? Porque llegó lo que se había prometido. Llegó el Mesías, llegó el Hijo de David, llegó el Hijo del Hombre, llegó el Hijo de Dios. Llegó el Rey del reino de Dios. Y como el Rey ya está aquí, podemos decir, como decía, si leemos los 4 evangelios, dice, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios ya está aquí. ¿Por qué? Porque el Rey estaba aquí, que es Jesús. Y desde que Jesús está aquí, que es más o menos en el tiempo de Juan, porque recuerda que ellos nacen 6 meses de diferencia, apartado, ya no se habla de rituales de circuncisión, ya no se habla de sacrificios en el altar, ahora se habla de Jesucristo, que es el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesús el centro de nuestro mensaje, especialmente desde Juan el Bautista en adelante. Juan el Bautista predicaba el evangelio, ¿verdad? El bautismo de perdón de pecados, del arrepentimiento. ¿Para qué? Para preparar el camino para Jesucristo, que sigue diciendo lo mismo. Jesucristo dice, arrepiéntase y crea en mí para que tengan perdón de pecado y vida eterna en Cristo Jesús. De ese punto en adelante hasta el día de hoy y hasta que llegue Jesucristo por segunda vez, nuestro mensaje es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Ahora bien, dice, y todos se esfuerzan por entrar en él en el versículo 16. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tengo que esforzarme, que yo tengo que hacer buenas obras, que yo tengo que donar mucho dinero para poder entrar en el reino de Dios. Absolutamente no. Eso no es lo que quiere decir este pasaje, porque entonces se contradiría la palabra. Lo que quiere decir este pasaje, y que va de acuerdo con el resto y la totalidad de la Biblia, es lo siguiente.
nosotros venimos al reino de Dios cuando nosotros vemos la revelación de Dios en Jesús, en su palabra, creemos en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados, le amamos y le seguimos, ¿no? Nos bautizamos, etcétera, etcétera, aprendemos. Y dice, obedezcan la ley, obedezcan la palabra. Por lo tanto, es un cambio total de mi vida. No es simplemente un cambio espiritual, sino un cambio físico. Y como yo ahora soy transformado por el Espíritu de Dios y por la palabra de Cristo, mi vida va a ser transformada. Pero ¿qué pasa? Ahora yo tengo un deseo de amar a Dios. Ahora yo tengo un deseo de agradar a Dios. Ahora yo tengo un deseo de seguir a Dios. Pero yo todavía vivo, ¿en qué? En este cuerpo de carne. Y este cuerpo de carne a lo mejor todavía le gusta el alcohol. O este cuerpo de carne a lo mejor le gusta todavía comer en exceso, que es glotonería, ¿verdad? El pecado. O este cuerpo de carne todavía siente avaricia o siente el deseo de acumular ganancia. Y yo tengo que esforzarme. Yo tengo que esforzarme para negarme a mí mismo, para tomar mi cruz y seguir a Cristo por el resto de mi vida hasta tanto Dios, ¿verdad?, envíe a Jesucristo por segunda vez y venga Jesús y seamos glorificados en el día de Cristo, donde esta carne va a ser transformada y va a ser glorificada. Y vamos a poder vivir una vida sin más deseos de pecado, sin más deseos de egoísmo, sin más deseos de glotonería o de alcoholismo o de mujeres o de lo que sea. ¿Entienden la diferencia? La vida cristiana es una negación diaria y continua de los placeres de la carne para agradar a Dios con nuestras vidas, con nuestras palabras y con nuestro tiempo y nuestros recursos. Ese es el esfuerzo que está hablando él. Pablo mismo, el apóstol Pablo mismo se esforzaba. Él decía que él batallaba diariamente con su carne, porque lo que él quería hacer no lo hacía, lo que no quería hacer eso hacía. Eso es un esfuerzo diario y continuo y constante. Por eso, mis amigos y mis hermanos en Cristo, no nos podemos separar de Cristo. No podemos dejar de congregarnos. No podemos dejar de orar. No podemos dejar de buscar a Jesús. Porque es la única forma que podemos mantenernos firmes y fieles en Él. Esforzándonos, pero agarrados de la mano de Dios. Si no estamos agarrados de la mano de Dios, para ningún lado vamos y nos vamos a caer. Y Jesucristo termina este versículo diciendo, pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley se cumpliese. Jesucristo nos está recordando que aunque ahora se predica el Evangelio, que aunque ahora Él ha cumplido la totalidad de la ley en sí mismo, no significa que el Antiguo Testamento sea nulo o podamos eliminarlo. No, eso no es lo que significa, ¿verdad? Sino que significa que Él cumplió la ley para poder salvarnos a nosotros, algo que nosotros no podíamos hacer. Nosotros no podíamos cumplir la ley. Ya quisiera yo haber podido cumplir, pero no, nadie puede. Nadie puede, solamente Jesús pudo. Y el punto es que ahora en el Antiguo Testamento están los estatutos de la ley moral de Dios, las promesas de Dios, las profecías acerca de Dios y lo que va a suceder, etc. Y Jesucristo está recordándonos que todo eso sigue en pie. Por ejemplo, los 10 mandamientos dicen no mentirás, y ahora yo estoy llamado a no mentir. En los mandamientos dice no matarás, y yo aún sigo estando llamado a no matar. Aún estando en Cristo, aún estando como discípulo de Jesús, yo estoy obligado y llamado por Dios ¿a qué? A hacer lo que es correcto delante de Dios. Y Dios nos lo enseña, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento están las promesas de nuestra salvación, las promesas del reino de los cielos, las promesas del reino venidero. En el Antiguo Testamento están todo aquello que apunta a Jesús. Y Jesucristo lo que nos está diciendo es todo eso que está en el Antiguo Testamento sigue estando en pie. Sigue siendo real. Nada se ha borrado. La diferencia es que yo lo cumplí. Todo fue cumplido en mí.
todo fue satisfecho en mí, dice Jesús. No lo tomemos erróneamente, malinterpretando esto y sacando el Antiguo Testamento de nuestras vidas, porque ya Jesucristo lo cumplió. No, ese no es el punto y nunca lo será. ¿Okay? Ya vemos cómo, espero yo, con el favor de Dios, como una parábola que es un poquito difícil de entender, haya sido clarificada y la podamos ver, no solamente entenderla, sino verla en nuestra vida. Bueno, este capítulo es un poquito largo, mucha información, vamos a dividirlo en dos. Hoy terminamos la parábola del mayordomo injusto. Hemos aprendido muchísimo acerca de esta parábola, acerca del amor al dinero, cómo los fariseos amaban el dinero y no amaban a Dios. Y hemos aprendido que nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y no al dinero y no a cualquier otra cosa que nosotros amáramos antes de venir a Jesús. Y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Por favor, compartan estos videos con sus seres queridos, con sus amistades, para que ellos también aprendan sobre Lucas capítulo 16, para que aprendan estas cosas del misterio que Dios nos revela a través de estas parábolas, para que conozcan más a Jesucristo y vengan a la fe en el Señor Jesús y puedan tener vida eterna y perdón de sus pecados. Te pido que te suscribas al canal para que así el algoritmo nos lleve a más personas, para que más personas vean el mensaje del Evangelio, aprendan más sobre el Señor Jesucristo y Dios sea glorificado en todas las cosas. Bueno, aquí terminamos en el día de hoy. La próxima semana terminaremos el capítulo 16. Vamos a hablar de matrimonio, vamos a hablar de los fariseos, vamos a hablar de la historia de Lázaro y el hombre rico. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.